La paz de Cristo. En esta tarde queremos darles un mensaje con el propósito de que ustedes conozcan el Evangelio de Jesucristo, de que ustedes vengan al conocimiento de la verdad, y queremos que en el nombre de Jesús que usted nos escuche en esta tarde, escuche el mensaje que tenemos para usted en esta tarde, y que usted conozca verdaderamente el Evangelio, porque tenemos el Evangelio como una palabra muy relacionada a la religión, aunque realmente no es así. Tenemos el Evangelio como una religión, aunque en sí la palabra Evangelio es una buena noticia. En cierta manera el Evangelio no es una religión, es una buena noticia. Y porque, como dije, la palabra evangelio quiere decir una buena noticia, una noticia trascendental, una noticia que cambia la historia, una buena noticia. Por ejemplo, tenemos la caída del muro de Berlín. Eso fue una buena noticia trascendental que cambió la historia para bien. Tenemos el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un evangelio, una noticia trascendental que cambió la historia para bien. Si ahora que estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, si un día anuncian que encontraron la cura para el coronavirus, eso sería un evangelio, sería una noticia trascendental que cambiaría la historia para bien. Igualmente, la resurrección de Jesús de Nazaret es un evangelio, es una noticia trascendental. Es una noticia que cambió la historia para bien de la humanidad. Ahora, Jesucristo es el único que ha resucitado. Otros han sido restaurados, pero Jesús en este momento está vivo. Es el único que ha resucitado y permanece vivo y va a permanecer vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquel Jesús, aquel que vino y se presentó como el enviado, como el Mesías, que se presentó como el Salvador, que se presentó como el Cordero de Dios, que se presentó como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él dijo que era necesario que padeciera y resucitara al tercer día. Rápidamente, ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, unos versos de la palabra nos relata la resurrección de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús la palabra dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Señor Jesús mismo les declaraba con más anterioridad que era necesario que Él padeciera y que Él resucitara al tercer día. Ellas se acordaron de que el Señor Jesús mismo decía esas palabras. Ahí mismo también en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, el verso 44 al 48, nos dice: y les dijo, después que Jesús se presentó a sus discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí igualmente el Señor ya resucitado se le presentó a sus discípulos y les recordó que eso era necesario, que tenía que pasar, que Él tenía que padecer, pero que al tercer día iba a resucitar, y el Señor resucitó. Allí en el libro de Hechos, el capítulo 1, los primeros versículos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hablando del Evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí Él nos relata que el Señor se apareció después de resucitar 40 días, estuvo con sus discípulos hablándoles acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. También podemos leer el relato que lo comprueba el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, del verso 3 al 8, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sino no solamente se le presentó el Señor a sus discípulos vivos después de haber resucitado, sino que también se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, y también se le apareció, dice, a más de 500 hermanos, de los cuales algunos están vivos. En aquel tiempo había todavía hermanos que habían visto al Señor Jesucristo resucitado, y el apóstol Pablo diciendo: bueno, si quieren saber, quieren conocer, vayan y pregunten a esos, que algunos todavía viven y aquellos lo vieron resucitado. Y estoy seguro que muchos de ellos dieron testimonio de que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Amén. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo nos beneficia esta noticia buena, trascendental, que cambia la historia? Nos beneficia mucho a nosotros. Si nosotros creemos esta palabra, si nosotros creemos este evangelio, esta noticia, esta buena noticia. Y en el libro, en la carta de los Romanos, el capítulo 10, el verso 8 y 9, dice: ¿mas qué dice? 8 y 9, sí. ¿Mas qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo quiero hablar de esa frase, que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es necesario creer en la salvación, que es necesario creer que el Salvador, Jesús, el Mesías, está vivo, porque los muertos no pueden salvar. Y si Jesús aún estuviese en la tumba, si Jesús hubiese quedado en la tumba, no hubiese resucitado, o si se hubiese quedado aún en la cruz, ¿cómo podría salvarnos? ¿Cómo podríamos nosotros confiar en un Salvador siendo que está muerto? Es necesario que nosotros en nuestro corazón creamos
que este Salvador, este que vino y se presentó como el Salvador del mundo y que dijo que iba a padecer y que iba a resucitar al tercer día, es necesario que nosotros creamos esta maravillosa noticia, esta buena noticia para nosotros tener en quién confiar, para que nosotros tengamos la seguridad de la salvación, porque si tenemos un Salvador que está vivo, entonces sabremos que Él va a salvarnos, amén. Pero no es simplemente como un tronido de dedos y ya. Nosotros hay que venir y recibir esa salvación, hay que venir ante el Señor y recibir ese regalo que está dando, amén. Por eso es necesario que nosotros creamos el Evangelio y que no solamente lo creamos, sino que obedezcamos este Evangelio. Porque si el Salvador está vivo, entonces yo creo la pregunta más razonable sería entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Porque hay algo que nosotros debemos hacer. En la carta a los Efesios, a capítulo 2 y el verso 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Primeramente no es por nosotros hacer algo, nuestra propia justicia, no es nosotros ganarnos la salvación a través de obras buenas como darle dinero a los pobres. Tenemos que hacer eso, sí, pero eso no nos da la salvación, no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Y ahora esa palabrita fe implica oír, creer y obedecer. Oír lo que Dios dice, creer su palabra y obedecer lo que manda. Ahorita mismo el mensaje es que crean la buena nueva en el Evangelio, que el Mesías, que fue crucificado y sepultado, al tercer día resucitó y ahora está vivo, por lo cual puede salvar. Ahora, en este momento en el cual estamos hablando, ahora en este momento en el que usted está escuchando este mensaje, Jesucristo está vivo y está siendo testigo de que yo estoy predicando, y está siendo testigo de que usted está escuchando este Evangelio, está siendo testigo de la condición en la que usted está siendo testigo de la condición de su corazón, está conociendo cada pensamiento que usted está teniendo ahora en este mismo momento, porque el Todopoderoso, el Soberano, el Rey, el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no quedó en la tumba, no quedó colgado en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y usted tiene que creer en su corazón, ahora en este momento, que Él está vivo, amén. Ahora, en Romanos, ahí mismo el capítulo 10, el verso 13, nos dice algo. Nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, esa palabrita invocar, muchos la han malinterpretado, que simplemente diga el nombre del Señor y ya automáticamente usted es salvo. No, vea, esa palabra invocar quiere decir pedir ayuda, quiere decir dar derecho. La idea es que si una persona está a punto de caer en un precipicio profundo, a una muerte segura, y no puede salvarse a sí mismo, y se está sosteniendo con sus últimas fuerzas nada más, y entonces clama, pide ayuda. Un muerto no puede salvarlo, un muerto no puede venir a rescatarlo, no puede venir a salvarlo, un muerto no puede escucharlo. Por eso es que es necesario que nosotros creamos en Jesucristo, que Él está vivo, para que si nosotros clamamos, sabemos que Él puede venir a salvarnos, amén. Y si la persona invoca su nombre, o sea, le pide ayuda, Él vendrá a salvarlo. Y si la persona le da el derecho de salvarlo, diciéndole: ¿sabes qué, Señor? Reconozco mi condición, reconozco que estoy a punto de caer al precipicio y que voy a morir y que voy a perecer. Te doy el derecho de que tú me salves, de que tú seas mi Salvador. Y entonces el Señor lo va a salvar, amén. Jesús lo hará, pero aquí está la cosa: usted tiene que oírlo.
creerle lo que le está diciendo y obedecer para que usted sea salvo. Usted tiene que obedecer lo que le está diciendo, porque si el hombre que está colgando en el precipicio se le dice, ok, toma mi mano, él tiene que hacerlo, porque si no lo hace va a caer al precipicio. Entonces es necesario creer en la resurrección del Señor Jesucristo, creer esta noticia de que Él ha resucitado, de que ahora está vivo, y hacer y obedecer lo que Él manda para que podamos ser salvos. Amén. Ahí mismo el capítulo 10 de Romanos, el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero hablar de ese frase que dice, porque con el corazón se cree para justicia. Digamos, si algún enfermo no cree que la medicina que el médico le recetó y no la toma, ¿cómo se sanará? Lo mismo nosotros, si no venimos ante el Señor y recibimos este regalo, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Amén. Sin obedecer lo que Jesucristo manda. Y porque es muy necesario que creamos con todo el corazón. Igualmente ahí en la misma carta a los Romanos, el capítulo 4, el verso 24 y 25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ve como dice, y fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no fue resucitado, entonces no tenemos justificación. Sin resurrección no hay justificación, y sin justificación no hay salvación. ¿Por qué lo digo? Vea, ahí mismo sigue diciendo el capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Ese es el beneficio que nosotros tenemos, los que ya hemos creído, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que de corazón creemos que Él resucitó al tercer día, tal y como la Escritura lo dice. Amén. Y tal y como Él dijo que lo haría. Eso es para nosotros, pero si una persona no cree en la resurrección de Jesús, no ha aceptado la resurrección de Jesús, y lo tiene, digamos, colgado aún en la cruz, o lo tiene aún en la tumba, o no cree ni siquiera en Jesucristo, esa persona lamentablemente no tiene justificación. Esa persona aún no está justificada, esa persona aún no tiene paz para con Dios, esa persona no tiene entrada a esta gracia que fue derramada para salvación a todos los hombres. Amén. Esa persona, Cristo no murió por esa persona, no es salvo de la ira, y no está reconciliado con Dios, y no será salvo por la resurrección de Jesús, ya que no ha creído. Pero si usted viene y cree de todo corazón en la resurrección, en esta maravillosa noticia, el Evangelio, la buena nueva, y obedece
a esa noticia, usted tendrá todos estos beneficios y usted será salvo. Amén. Y yo sé que muchas veces nosotros vamos a la calle y les tratamos de hablar a las personas de Jesucristo, que les tratamos de hablar lo mismo que estoy hablando en este momento, les tratamos de hablar a otras personas de que hay una buena noticia para los hombres, para los seres humanos, ahora que el mundo se está corrompiendo, ahora que el mundo está en un estado en el que realmente no quisiésemos estar nosotros o vivir, o que estuviese, que estamos padeciendo una pandemia, que estamos padeciendo las consecuencias de esa pandemia. Nosotros tratamos de hablarle a las gentes de esta maravillosa noticia que es el Evangelio, y muchas veces la gente no nos cree, la gente nos toma de mentirosos, y muchas veces la gente dice: yo tengo fe, pero simplemente es un dicho, o simplemente porque vanamente cree que hay un Dios, o vanamente cree que en Jesucristo, pero realmente no lo conocen. Realmente tiene fe si no reconoce que Jesús en este momento está vivo y que no está en la tumba o que no está en la cruz. Esa persona podríamos decir que realmente tiene fe. Vea, el apóstol Pablo habló sobre eso. Amén. Y él dijo en el 1 de Corintios, el capítulo 15, el verso 12 al 20, nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, lo mismo que nosotros hacemos, lo mismo que estoy haciendo en este momento. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque muchos no creen en la resurrección de Jesucristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Como yo decía, sabemos que muchos hombres o mujeres a través de la historia han resucitado, ¿verdad? Pero ellos solamente han sido restaurados y volvieron a morir. Cuando llegó el tiempo, volvieron a morir. Mas sin embargo, Jesucristo resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si una persona dice que tiene fe, pero realmente no obedece el Evangelio, esa persona tiene una fe muerta, tiene una fe vana, aún está en sus pecados, por cuanto no ha creído y no ha obedecido este Evangelio, esta noticia, el Evangelio de Jesucristo. Amén, la resurrección de Jesucristo, y que nosotros ahora a través de la resurrección tenemos un Salvador que está vivo, tenemos un Salvador al cual podemos acercarnos confiadamente y pedirle esa salvación que está regalando a todos los hombres. Podemos acercarnos confiadamente, ya que Él no hace acepción de personas. Podemos nosotros venir ante su presencia y reconocer que nosotros estamos, como el ejemplo que di, estamos colgando de ese precipicio y estamos a punto de caer y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por más que hagamos, no podemos salvarnos nosotros. El único que puede salvarnos es aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. El único que puede salvarnos es el Salvador mismo, Jesucristo. Es el único que puede venir a nuestra ayuda. Si nosotros clamamos al Señor, si nosotros decimos: Señor, sálvame, sálvame porque estoy a punto de morir, estoy al borde de la muerte, Señor,
sálvame. Y el Señor no solamente es salvador de la muerte, sino que también Él es salvador ahora. Si nosotros estamos en peligro, Él es nuestro salvador. Si nosotros estamos ahora en este mundo, Él nos está salvando constantemente de tanto peligro, de tanta maldad que se está expandiendo por todo el mundo. Amén. Nosotros tenemos confianza en este Salvador porque ha resucitado. El Señor está vivo y usted puede acercarse y clamar. Usted puede clamar al Señor, invocar su nombre, darle el derecho de que lo pueda salvar, y el Señor lo hará porque Él no hace acepción de personas. Amén. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, le dio un mandamiento a sus apóstoles. Amén. El mandamiento que nosotros también debemos cumplir y que ahora en este momento estamos cumpliendo. El Señor Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo, vuelvo a repetir, lo mismo que estoy haciendo en este momento. Ir a anunciar las buenas nuevas de que he resucitado. Ir a anunciar las buenas nuevas de que ahora pueden acercarse a mí y que yo los voy a salvar. Dijo el Señor: anunciar el evangelio, la buena nueva. Amén. Pero Él también dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere esta maravillosa noticia, esta buena nueva, el que no obedezca haciendo todo lo que Jesús dice, no tendrá salvación. Y el evangelio se predica completamente. El evangelio no solamente es darle nosotros la buena noticia, no, sino que con el evangelio también viene una advertencia para todos los hombres, para que en el día del juicio los hombres no digan: es que yo no sabía que iba a pasar, yo no sabía que iba a suceder. No, el Señor mismo ahora está dando la oportunidad de salvación y está dando también la advertencia de lo que puede suceder a aquellos que no creen. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versos 7 y 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no tuvieron esa relación con Dios, a los que no tuvieron esa comunión con Dios. Amén. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero usted no tiene que pasar por eso, porque precisamente se está predicando ahora mismo el evangelio. Se está anunciando esta buena noticia de que aquel que vino y se presentó como el Salvador del mundo, que se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se presentó como Dios mismo, aquel Dios que se encarnó y anduvo entre los hombres y dijo que tendríamos salvación en Él, y que dijo que padecería por nosotros, que fue entregado por nuestras transgresiones y que resucitó al tercer día, que fue resucitado para nuestra justificación. Ahora en este mismo momento Él está extendiendo la invitación